Bueno, entonces chicos, como habíamos quedado en la clase pasada, estábamos viendo proporcionalidades, razones y proporciones. Y el tema de hoy es proporcionalidad directa. ¿Listo? Entonces, de nuevo chicos, si llega a haber inconvenientes con el internet me avisan, aunque siempre hay inconvenientes. ¿Toca copiar? Sí, pues ustedes verán si copian o no, chicos. Eso depende de ustedes. La guía anterior ya toca entregarla. Ya la tienen que tener lista. Y yo después abro la asignación para que ustedes la entreguen. ¿Listo? Profe, la guía del libro, ¿cierto? Sí, 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 sí. Exactamente. Profe, no, no, no. Es la 106 y 107, ¿cierto, profe? Sí, 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 sí. Creo que sí, Jaime. Ujú. Bueno, entonces empecemos. Vamos a empezar con la definición de la proporcionalidad directa. O bueno, de magnitudes directamente correlacionadas. Listo, bien, mejor así. Listo, entonces, dos magnitudes son, bueno, A y B. Dos magnitudes A y B están directamente correlacionadas. Jaime, estás haciendo mucho ruido, te voy a quitar el micrófono un momento, ¿listo? Si al aumentar A, coma, también aumenta B. O si al disminuir A, también lo hace B. ¿Sí? Entonces eso, cuando pasan situaciones así, es lo que nosotros conocemos como magnitudes que están directamente correlacionadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de cosas de que dos relaciones en la medida que una aumenta, la otra también aumenta? Entonces, Un imán, por ejemplo, profe, porque cuando usted acerca el lado positivo, el lado negativo del otro imán se va acercando y los dos van aumentando la magnitud. listo, pero entonces tengamos en cuenta algo. La magnitud es una cantidad, es un valor, ¿sí? Es un valor de alguna medida. Entonces, por ejemplo, eh, la velocidad de un carro, ¿sí? Entre yo más aumente la velocidad, más cerca voy a estar al punto que necesito. Otra cosa, la longitud de un triángulo, por ejemplo. Y pues acá vamos a hacer el ejemplo de... ¿qué? En vez de también escribo también, ven. Gracias, Ortúa. Listo, bien, listo. Vamos a colocar entonces un ejemplo que hace aquí el libro a partir de una tabla. El ejemplo es el siguiente. Tenemos una tabla, listo, y en la tabla vamos a relacionar, necesito 2, 4, 5. Entonces necesitamos esto acá, uno, 2, 3, 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que coloca el libro? Dice que hay una relación entre la longitud del lado, la longitud del lado y el perímetro. Entonces, si hablamos del perímetro, estamos hablando de una figura. La cuestión es qué figura estamos hablando. Entonces, tenemos un triángulo equilátero. Entonces, voy a hacer acá mi triángulo equilátero. ¿Sí? Ay, no, perdón.
Es como es equilátero, entonces tiene que ser un polígono regular. ¿De cuántos lados? Pues de 3 lados. ¿Listo? Ahí tengo mi triángulo equilátero. Acá en GeoGebra voy a decirle que me halle la distancia o la longitud de uno de sus lados. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está la distancia. ¿Listo? Y también le voy a decir a GeoGebra que me halle el... bueno, el perímetro, pues bueno, lo podemos hallar multiplicando por 3. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo acá rápidamente con el texto. Entonces acá voy a colocar el perímetro, pues es igual a que, acordémonos acá, fórmula LaTeX. Y acá en GeoGebra le voy a decir que coja esa distancia AB y la multiplique por 3. ¿Por qué la multiplique por 3? Porque pues el perímetro es sumar los 3 lados del triángulo. O sea que sumar por 3, sumar 3 veces es lo mismo que multiplicar este número por 3. Entonces acá hay la siguiente tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué lados me dan? Me dan el lado 1 cuando mide 1, cuando mide 2, cuando mide 4 y cuando mide 5. Cuando mide 5. Entonces, ¿qué pasa? Si están tomando notas, sí, hagan el cuadro. Acá dice longitud, ¿no? Longitud del lado. Longitud del lado, ¿sí? Listo, longitud del lado, listo. Entonces, bueno, cuando el lado del polígono del triángulo mide 1, ya casi, 1. Cuando el lado del triángulo mide 1, ¿cuánto vale su perímetro? Chicos, ¿qué pasó? Hola. La profe. Cuando el lado del triángulo vale 1, ¿cuánto vale el perímetro? Vale 3, ¿no? Vale 3, 3, profe. exactamente, porque el perímetro pues es sumar esos 3 lados y si cada uno vale 1, pues el perímetro vale 3. ¿Listo? Pues acá en lo que dice de GeoGebra me aparece 3,01 porque aquí esta longitud no es exactamente 1, sino que es un poquitico más que eso. ¿Listo? Y bueno, ahora acá. Es que sí, no me queda exacta la distancia. Bueno, pero entonces, bueno, dejemos de un momentico el triángulo ahí y el perímetro dejémoslo un momentico escondido. Si el lado de un triángulo vale 2, ¿cuánto vale el perímetro? 6. 6, ¿cierto? Porque es multiplicar 2 por 3. O si quiero sumar 2 más 2 más 2 y eso da 6. Si el lado del triángulo vale 4, ¿cuánto vale su perímetro? 12. 12. Bien. ¿Y si vale 5? 15. 15. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? A medida que esta magnitud aumenta, si esta magnitud aumenta, esta magnitud también aumenta, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que son directamente proporcionales, ¿sí? Eso es lo que significa que sean directamente proporcionales. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que cuando yo tengo algo directamente proporcional, si le aumento a una cosa, le aumento a la otra. O si le disminuyo a una, le disminuyo a la otra. la otra. Bien, en este caso, naturalmente tengo un triángulo equilátero, pues si yo aumento el lado, pues el perímetro va a ser mucho mayor. Y pues el área también. Entonces son directamente proporcionales. ¿Listo? Sí, señor. Donde dice longitud del lado, al lado que dice perímetro. Ahí dice perímetro. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, bueno. Bueno,
¿Puedo borrar? Sí, señor. ¿Listo? Sí. Ok, ¿alguien está copiando o ya borro? Yo, profe, todavía no borré, que me falta un poco. Todavía no borré, profe. ¿Listo? Hágale, chicos, cuando acaben me avisan. Listo, profe. ¿Listo, Daniel? Ok. ¿Cómo vas, David? ¿Ya acabaste? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Voy a borrar y van a notar entonces otra definición. ¿Listo? Vamos a Listo, profe. hablar Hágale. sobre magnitudes directamente proporcionales. Ese es como un subtítulo, ¿sí? Sí, un subtítulo exactamente, Kevin. Muy bien. Entonces, ¿qué son magnitudes directamente proporcionales? Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales. DP significa eso, directamente proporcionales. Cuando los cocientes de las cantidades correspondientes son constantes. Entonces, ¿qué es esa constante? La constante es la K que habíamos hablado en la clase pasada. ¿Sí? Y K es la razón de proporcionalidad. ¿Sí? La constante, esa K es la constante. ¿Listo? Razón de proporcionalidad directa. Esta es la razón de proporcionalidad directa o la constante de proporcionalidad directa. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con lo que habíamos hecho en la clase pasada, en que tomábamos, digamos, teníamos una tabla, acá sí, 2 4 que teníamos, digamos, A, B, C, D, E, F, G y H, ¿sí? Entonces decíamos que estas proporcionalidades se veían así. A es a B, como C es a D, como E es a F, como G es a H, ¿sí? Y que si yo dividía alguna de esas fracciones, esto me da igual a una constante K. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos, o cómo vamos? Bien, profe. Bien, listo, bueno, ok. ¿Puedo orar? Bien, No, profe, todavía no. listo, avísenme cuando pueda ahorrar, por favor. Ya copié, profe. Listo, bien. ¿Y el resto? Ya, profe. Listo, ok. Listo, profe. Ok, doy un minutico más y continuamos. Listo, profe. Super. Listo, profe. Bueno, wait me a moment, please.
Listo, continuemos. Entonces, ejemplo, ¿listo? Para mirar esto de la proporcionalidad directa. Entonces dice, Rocío, Rocío corre alrededor de una pista, punto. Su amigo Pablo anota el tiempo desde que empieza a dar vueltas. Perdón. Desde el tiempo que empieza a correr hasta que cruza la meta en cada una de las vueltas. ¿Listo? Punto. Bueno, en la siguiente tabla. En la siguiente. Bueno, mejor dicho, así. La registra así, mejor dicho. Los registros son. Y 2 puntos. Entonces hagamos la tabla acá rápido. Entonces necesito 2, 4, 5. Entonces acá necesito esto de acá. Necesito esto acá. Creo que sí. Y entonces, bueno, acá dejamos este espacio acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, acá que aparece número de vueltas. Acá lo dejamos. Listo. Y acá vamos a dejar el tiempo en... Acá vamos a dejar el tiempo en minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué registró Pablo? Que cuando había una vuelta, para una vuelta, Rocío se demoró 4 minutos. Para 2 vueltas, Rocío se demoró 8 minutos. Para 3 vueltas, Rocío se demoró 12 minutos. Para 5, 20. Y para 10, 40. ¿Sí? Listo. Entonces, surge la siguiente pregunta. Bueno, los registros son estos. Pregunta. ¿Cuánto tiempo se demorará no, mejor este no. ¿Cuántas vueltas dará Rocío? ¿Cuántas vueltas dará Rocío en 60 minutos? Esa es la pregunta. Entonces, chicos, ¿cómo solucionamos eso? Chicos, ¿qué pasó? Profe, eso va sumando hasta que le dé que le llegue a 60 o que se aproxime. O sea, ¿cuántas? Estoy sumando, profe, espera un momentito. Ok, Please. listo. 15 vueltas, profe. Bueno. Da 15 vueltas para presentarle la respuesta. 15, 3. Bueno, entonces me dijeron 3 vueltas, después dijeron que no. Y Jaime está diciendo que 15. Listo. 15, profe. Daniel también dice que 15. Sí, profe, es 15. También 15. Kevin dice 15. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué dicen que 15? Profe, porque
en 5 vueltas son 10 minutos, ¿cierto? No, 20, son No, 20, 20, 20, Sí. 20. Entonces, Profe, son 10 vueltas, Espérate, profe, son espérate, 10 Ángel. vueltas. Espera, dame un momentico, Ángel, ya vamos contigo. ¿Y qué, y Jaime? en 10 vueltas son 40 minutos. Ajá. Entonces, 10 más 5, 15. Y en 5 vueltas fueron 20 minutos. Entonces, sería 20 más 40, que fueron las 10 vueltas que dio. Entonces, 20 más 40 son 60. Listo, bien, Jaime. Ahora sí, Ángel, ¿qué ibas a decir? Como la pregunta dice, profe, ¿cuántas vueltas dará Rocío en 60 minutos? Sí, ajá, yo fui sumando. Si en una vuelta dio 4, en dos 8, y fui sumando 8, Ahora, 12, 20, 40, después 44, después 48, después 52, después de 52 viene 56 y después de 56 le sumo 4 y son 60. Ajá, ¿y cuántas O vueltas sea, son? son 10. Son 10 vueltas que tiene. No, O sea, porque 10 vueltas son 60 minutos. Dale, Jaime, ¿qué ibas a decir? Profe, pues, como ahí lo dice ahí en el tablerito, se dice 10 vueltas 40 minutos, no son 60. Ahí dice 40. Ahí Exactamente, dice acá 40. la misma tabla nos dice que para 10 vueltas ella se demora 40 minutos. O sea que no Entonces se pueden le ser suman los 60. que están al lado, los de 20 minutos, Ujú. los Listo. de 5 y 20. Ay, ven, ven. Así, listo. Entonces, bien, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Bueno, ¿alguien más quiere decir cómo lo hizo? ¿O lo hicieron igual o lo hicieron de otra forma? pues, profe, yo hice algo así como lo hizo Ángel. Ok, ok, Daniel. ¿Pero a ti cuánto te dio? 15. 15, te dio 15. Creo que de pronto la idea de Ángel es la misma que tienen todos, pero de pronto hizo una suma mal. Pero pues bueno, la idea me parece interesante. Listo. Entonces, bien, les voy a explicar la forma en la que yo lo haría. ¿Sí? Habíamos dicho la clase pasada que esto yo lo puedo convertir a razones, ¿no? Entonces yo puedo decir que acá que 1/4, 2/8, 3/12, 5/20, 10/40, ¿sí? Lo puedo hacer así. Ok, Sebastián. ¿Listo? Y yo lo puedo hacer así. ¿Y cuánto es 1 dividido entre 4? ¿Cuánto da eso? 4, no 1. No. ¿Cómo, profe? Qué pena. ¿Cuánto es 1/4? 4. No, no, pues tampoco es. 0,25. 0,25. Esto es 0,25. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa este 1? Una vuelta. Una vuelta. Eso es una vuelta, listo. O sea que, ¿cuánto tiempo demora para dar una vuelta? 4 minutos. 4 minutos. Entonces, este 0,25, ¿qué significa? Que en un minuto, Rocío da 0,25 vueltas, ¿sí? Pero ¿qué es 0,25? Entonces supongamos que toda esta es la vuelta, ¿cierto? Toda esa es la vuelta, ¿sí? Todo esto es una vuelta. Media vuelta sería pues esto, o sea, esto sería 0,5 vueltas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 0,25? 0,25 es la mitad de la mitad, o sea, esta partecita de acá, ¿sí? O sea que en un minuto ella da un cuarto de vuelta. Eso es lo que significa este un cuarto. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, señor. Ok. Entonces pregunta. ¿Cuánto dará 2/8?
Mm, 0,25. lo mismo. Mm, Es lo mismo 0,25. en todas, Da profe. exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces da exactamente lo mismo en todas. Significa que hay una proporcionalidad constante, ¿sí? O sea que ese K es de 0,25. No, no es 0,16, es 0,25. ¿Sí? Entonces, sí, señor. esa constante me dice que la proporcionalidad es directa. Y además de directa es constante. Entonces, a medida de que el tiempo aumenta, el número de vueltas aumenta. Y lo mismo, si hago menos vueltas, significa que me demoro menos tiempo pues corriendo. No entre vuelta y vuelta, sino la cantidad de tiempo que gasto trotando. Entonces, ¿cómo lo hago? Listo, ya para finalizar. ¿Listo? Si en un minuto hago 0,25 vueltas, entonces en 60 minutos, ¿cuántos haré? Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico el 60 por 0,25. ¿Y cuánto es 60 por 0,25? 15. 15. 60 dividido entre 60 por 0,25, perdón, es igual a 15. Que son las 15 vueltas que ustedes habían dicho. Mm, Entonces se puede hacer de esas dos formas. ¿Hasta ahí hay alguna duda? no, señor. No, señor. Bueno, bien. Entonces, ¿alguien está copiando? ¿O ya puedo borrar? Ya puedo borrar, profe. Listo, bien. ¿Alguien más? Sebastián Kitiakes, ¿ya acabaste? Yo ya, profe, ya. Hace rato. Yo ya también, profe. Yo ya también, profe. Listo, chicos, muy bien. Son muy Yo juiciosos. también, profe. Bien, entonces, continuemos. Listo, entonces, bueno, 4 minutos me quedan. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Entonces, bueno, antes de esa situación, pues no lo voy a borrar. Me parece pues importante explicarles esto de una vez. Bueno, voy a borrar esto de acá, este también. Y lo que pasa es que uno puede representar eso en un plano cartesiano, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del plano cartesiano? No sé si ya nosotros hemos hablado del plano cartesiano, no lo recuerdo. Profe, pues Sí, claro que sí, profe. Ok, yo sí listo. sé qué, pero no. O sea, sí lo he escuchado, pero no sé de qué trata. Me olvidó. Ok. Hágame un favor, chicos, quiten los videos, que alguien tiene un video acá y eso pues perjudica la red. ¿Listo? Porfa, chicos. Gracias. Sí, Gina, profe. Listo, bien, gracias. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo coger mi plano cartesiano y... un momento, que ahora se me hizo esto acá. Entonces puedo tener acá mi eje, este es el eje Y, ¿sí? Entonces en el eje Y voy a colocar el número de vueltas, ¿sí? Y en el eje X voy a colocar el tiempo, ¿sí? Sí, señor. Entonces yo puedo convertir esta tabla que tengo acá, perdón, esta tabla de acá a punticos en este plano cartesiano. Entonces empecemos, voy a convertir esto a parejas. 1,4, ¿sí? 1, 4. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando pasaron 4 minutos, ¿sí? Hizo una vuelta. Hizo una vuelta. Entonces, yo puedo colocar acá este puntico así, ¿sí? Sí. Que cuando hay 4 minutos, hay una vuelta, ¿sí? Ahí puedo colocar ese punto. Pero no es el único que puedo colocar, ¿sí? También me dice que hay 2 vueltas cuando pasaron 8 minutos. Entonces puedo colocar esta aquí. Entonces de aquí a acá 8 minutos. Y pues acá en el número 2, 2 vueltas. ¿Sí se dan cuenta cómo es que estoy colocando esos valores? Sí, señor.
esas rectas perpendiculares que coloco es para que se den cuenta por qué es que el punto queda ahí. Entonces, miren, otra vez. 1,4. Mírenlo acá, acá está 1,4. Esto se ve acá en el plano cartesiano así. 1,4. 2,8, ¿cómo se ve? 2,8. Entonces, ¿cuál seguiría? Seguiría 3. ¿Sí? Cuando hay 3 vueltas, se demora 12. Ay, perdón. Se demora 12 minutos. O sea que da aquí. ¿Sí? Y pues bueno, yo puedo continuar y continuar y continuar. ¿Listo? Ya como no necesito las rectas perpendiculares, los voy a quitar y les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué figura forman esos puntos? ¿Qué figura me van formando esos puntos? Miren, Una línea. una línea recta, ¿sí? Sí. Entonces, uno puede representar esto en un plano cartesiano y si es de proporcionalidad directa y constante, esto le da una línea recta. Entonces ya finalmente en el último minuto que nos quedan, voy a borrar todo y voy a mirar qué pasa cuando hay 60 minutos. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, busco acá el 60. Uy, este polígono acá no lo usamos, entonces hasta luego. Entonces miren lo que hago. Teacher, un Busco, momento, volvemos a entrar, ¿verdad? sí, vuelven a entrar. Ay, rápido, ojalá que alcance. Entonces cuando... no alcance. Hola. Hola. Listo, entonces habíamos 16. Cuando hayan 8, continúo. Listo, bien, súper. Bueno, entonces 8, listo. Entonces, chicos, ¿qué había hecho? Entonces habíamos dicho que ya tenemos la forma de esa línea recta. Y esa línea recta me dice acá cuánto tiempo se demora en el eje horizontal y en el eje vertical me dice entonces es cuántas vueltas hizo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a buscar acá el número 60 porque 60 son los 60 minutos que pasaron. Hago una línea perpendicular y pues esta se me corta acá. Uy, hijo de madre, se me generó un punto ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger acá otra recta, ¿sí? Y voy a mirar en dónde interseca al eje Y, o sea, al eje vertical. Entonces, continúo. ¿Y en qué número es que me queda? ¿En qué 15. número se me interseca? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando en 60 minutos da 15 vueltas. O sea, es una tercera forma de hacer esas proporcionalidades directas. Sí, ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos, o todo bien? todo bien. Bueno, entonces hagamos un ejercicio para finalizar y dejamos la clase hasta ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar esto, esto de acá, listo, perfecto. Entonces, miremos a ver. Hagamos este ejercicio. Entonces, una persona compra 5 kilogramos de pulpa de pera por 25 pesos, digamos. O sea, son 25.000, pero no le voy a colocar los 1.000. ¿Listo? ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto le costarán 7 kilogramos? ¡Muévase, ya me hace esto ya!
mejor así. Chicos, cuidado con los micrófonos abiertos. ¿Listo? Ojo. Profe, Entonces, como que estaban regañando a una persona, sí, creo. sí, sí. Listo. Entonces, bueno, enfoquémonos nosotros en el problema. ¿Listo? Entonces dice, una persona compra, una persona compra 5 kilogramos de pulpa de pera por 25 pesos. Entonces, ¿cuánto le costarán 7 kilos? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Pues una de las formas sería mm, haciendo el cuadro para guiarnos, ¿cierto, profe? Si quieren, entonces, bueno, hagamos el cuadro. Entonces acá este cuadro de aquí. Listo acá y listo acá. ¿Listo? Tenemos que colocarle acá como un nombre a cada columna, a cada fila de la tabla. Entonces, ¿qué colocamos acá? ¿Qué le colocamos acá? Kilogramos. Uf, no mentiras. Bien, chicos, ¿listo? Kilogramos. Entonces acá vamos a colocar los kilogramos, ¿listo? Y abajo, en la de abajo, ¿qué colocamos entonces? Pesos Entonces voy a colocar acá el o símbolo dinero. o precio, ¿sí? Pero listo, ya todos sabemos que arriba vamos a colocar los kilogramos y abajo vamos a colocar cuánto es que vale cada uno de ellos. Entonces, listo, ¿qué colocamos ahora? Pues a ver, sabemos que 5 kilogramos cuesta Sí, 25.000, ajá. lo cual sería que un kilogramo cuesta 5.000, ¿cierto, profe? ¿Por qué? Porque si vimos 5 por 25, pues daría 5. Sí, Sí, a eso sería solo un kilogramo y 5.000. pues claro que 5 dividido entre 25 no da 5, da un quinto, pero pues te entiendo la idea. Sí, entonces ¿Listo? sabemos que un kilogramo vale 5.000, entonces pues ya ahí se multiplicaría, ¿no? ¿Por cuánto? Por 7, el ¿Listo? 5 por el 7. O sea, 1 por 7 7 y 5 por 7 ¿cuánto es? 35. 35. O sea que ¿cuánto cuestan esos kilos? 35.000. 35.000 pesos. Bueno, entonces voy a hacer entonces el plano cartesiano acá rápidamente. Para hacer una recta, chicos, ¿cuántos puntos necesito? ¿Cómo, profe? Para hacer una recta, ¿cuántos puntos necesito? Mm, ¿Uno? No. Para hacer una recta yo necesito 2 puntos. Entonces voy a colocar acá los puntos que me da el problema. Entonces, una Mm, persona compra 5 kilos, entonces necesito acá 5 kilos y el precio 25. Entonces voy a colocarlo. Ay, perdón. Entonces, vamos a colocar. Ay, perdón, mi madre. Eso. Acá el 25, este punto C lo vamos a colocar en 25. ¿Listo? Listo, 25. ¿Listo? Entonces perpendicular. Coloca acá la perpendicular del 25, ¿sí? Y la otra perpendicular la voy a hacer del número 5. 5. O sea que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto que necesito? El punto que necesito es este de acá. Cuando valen eh, 5 kilos, cuestan 25.000 pesos. Y pues voy a dejar también acá el dato que me dio Kevin, que es acá. Cuando X vale 1, o sea que 1 kilo vale 5 pesos.
Entonces, ¿qué hacemos? Perpendicular acá, y este puntico es el que necesito. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger una recta y voy a unir. Ay, mi madre. No. Un momento, que es que necesito disminuir el... Listo, acá. Ahora sí. Tengo esos dos puntos. Ahora los voy a unir con una recta. ¿Listo? Ahí tengo mi recta. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Necesito saber cuánto me costarán 7 kilos. Entonces, ¿qué hago? Busco acá el número 7 en los kilos. Que acá hay Poner el 7. punto. Sí, coloco el punto. Después coloco la perpendicular por acá. Y subo. Ay, perdón. Y subo, y subo, y subo, y subo. Sí, Y acá, justo en el cruce. aquí en este cruce. Ahora, que lo único que me hace falta, colocar una perpendicular de este eje acá. ¿Y qué número me deja en el eje Y? 35. 35, que son los mismos 35 que teníamos ahorita. Listo, entonces miren, podemos hacerlo por la tabla, podemos hacerlo multiplicando, podemos hacerlo por la constante, o si quieren podemos hacerlo por la gráfica. Entonces hay 4 formas de hacer ese tipo de ejercicios. Entonces pues eso depende de ustedes y ya, listo. Sí, señor. Solucionen los ejercicios de la forma más cómoda para ustedes, ¿listo? De la que mejor hayan entendido, de esa forma háganla. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, no, señor. ¿Listo? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? No, profe. Sí. Bueno, chicos, entonces dejemos la clase hasta ahí. Nos vemos después, mañana, no me acuerdo. Bueno, nos vemos después, chicos. Chao, juiciosos, que estén bien. Ya, profe. Chao.